Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bueno, vamos a comenzar este pequeño micro serie de videos sobre rinoceros y empezamos explicando un poquito dónde encontrarlo. Bueno, cuando ingresan a My Apps, ahí lo tienen, hacen clic directamente en la aplicación, se les va a abrir, probablemente les va a descargar un pequeño archivito, hacen doble clic en ese archivito y se les va a abrir una pestaña como esta, donde directamente se les va a abrir Rhinoceros. Rhinoceros es un programa fantástico, tiene muchísimas herramientas y muchísimos elementos. Pero lo primero que me gustaría que empecemos a entender es básicamente, esperen que ponga esto en más grande. Vale, no me deja hacerlo más grande. Podemos entender un poquito lo que es la interfaz y las características que tiene. Rhinoceros es un programa que permite dibujar tanto en la bidimensión como en la tridimensión. Yo creo que si uno tuviera que hacer una especie de comparación entre diferentes programas, yo creo que Rhinoceros es el pariente o el eslabón perdido entre lo que sería AutoCAD y 3D Studio Max, ¿no? Está justo en el medio, tiene muchos comandos y muchas lógicas que lo relacionan y lo vinculan mucho con AutoCAD, y por otro lado tiene un montón de elementos que permiten hacer el modelado en 3D. Vale, si se fijan, es típico, digamos, una de las particularidades que tiene es que tiene lo que son las vistas, están divididas en cuatro partes: la vista superior, una vista frontal, una vista de derecha y la vista de perspectiva. Esto se puede cambiar haciendo directamente aquí. Ven que tiene una flechita, si ustedes hacen clic acá, pueden definir automáticamente las vistas para poder cambiarlas en la posición o cambiar, por ejemplo, qué sé yo, tener dos frontales o derecha o dos perspectivas o lo que fuera. Otra particularidad, bueno, como veíamos, si quiero, tengo las cuatro vistas, superior, inferior, y puedo cambiarlo directamente yéndome a donde dice la parte de definir la, la vista, ven que dice ahí, y puedo automáticamente seleccionar el tipo de vista que quiero. Si yo quisiera aumentar el tamaño de alguna de estas vistas para poder trabajar mejor, directamente lo que hago doble clic sobre la vista y verán que se amplía automáticamente esa vista. Y para volver a la situación de las cuatro vistas, directamente puedo haciendo doble clic. Estas vistas puedo cambiarle también el tamaño. Si me posiciono justo en la parte media, ven, puedo llevarla y puedo cambiarle el tamaño específico de las vistas. ¿Ven? Eso a veces es muy útil cuando estoy trabajando con muchos objetos y necesito, no sé, visualizar más elementos o menos elementos. En la parte superior, Rhinoceros tiene el típico menú que aparece en cualquier programa convencional, y en la parte lateral izquierda aparecen una serie de herramientas. Esta serie de herramientas también puedo minimizarlas, hacerlas más pequeñitas, o puedo agrandarlas. Siempre es conveniente tener el menor tamaño de herramientas para poder tener más espacio para poder trabajar. Además tiene los elementos principales, digamos las principales herramientas que puedo utilizar en Rhinoceros aparecen acá, y aparecen una serie de pestañas que, si se fijan, estas pestañas están configuradas para trabajar con diferentes tipos de geometría. Ya vamos a explicar esto un poquito más adelante. En la parte inferior aparecen los elementos que, si ustedes manejan AutoCAD, van a ver que son parecidos, o sea, la idea de forzar una rejilla, de trabajar con líneas ortogonales, de trabajar con los gimbal, etcétera, etcétera. O sea, aparece. Y fíjense que cada vez que muevo el ratón, me aparecen acá las señales de cómo está el plano, cómo está la posición del cursor en el eje X y en el eje Y. Acá arriba pasa lo mismo, y acá ven cómo va cambiando de acuerdo al objeto, digamos, donde me desplace. Bien,
Y un elemento fundamental que va a aparecer acá es esta pequeña ventanita que aparece acá, que es una ventanita que yo incluso la puedo hacer mucho más grande, y es la ventanita de comando que me permite a mí explicar y poder entender, digamos, lo que me va pidiendo Rhinoceros, tanto si me va pidiendo puntos, si me va pidiendo una superficie, y yo puedo además escribir los comandos convencionales. Nosotros vamos a trabajar principalmente en la pestaña estándar, que es la pestaña como de inicio donde se encuentran los comandos más importantes. Si se fijan en estas herramientas que parecen como poquitas, pero en realidad son muchas, fíjense que hay algunas en particular que tienen estos especies de triangulitos negros acá en los extremos. Si yo hago clic en ese triangulito, se despliega todas las herramientas que están puestas dentro de esa categoría. Por ejemplo, qué sé yo, si hablamos de líneas que son solamente líneas rectilíneas, si yo hago clic acá, fíjense, me aparecen líneas rectilíneas, líneas continuas, líneas de varios puntos, bueno, aparecen toda una serie de variedades de líneas solamente rectilíneas. Si tengo líneas curvas, bueno, tengo líneas curvas que no pasan por un punto, líneas curvas que pasan por un punto, parábola, hipérbola, etcétera, etcétera. O sea, como verán, es un programa que es interesante porque tiene muchísimas herramientas, pero al tenerlas agrupadas, permite que se pueda trabajar mejor. Las herramientas uno puede clasificarlas además un poquito más. Fíjense, esta primera herramienta es la herramienta de selección, donde yo voy a poder seleccionar geometrías. Estas herramientas sirven para construir y después aparecen herramientas de modificación, estas que tenemos acá, junto con estas, y ya empiezan las herramientas más complejas acá abajo. Vale. En la parte superior, en lo que es la barra de herramientas superior, tenemos los comandos típicos de abrir, de nuevo, abrir, guardar, imprimir, etcétera, etcétera. Estos comandos, que son buenísimos porque permiten moverse en la escena, supongamos que yo tengo, no sé, supongamos vamos a construir una cajita. Y acá viene lo interesante de por qué necesito las vistas. Fíjense, tengo la vista de superior y las vistas frontal y derecha, y además tengo la vista de perspectiva. Esto me permite que si yo puedo construir, por ejemplo, una cajita, fíjense, esta caja está puesta atrás del objeto. Y acá me aparece cómo sería en la vista frontal, cómo sería en la vista derecha y cómo sería, digamos, en la situación de perspectiva. Y eso me permite poder entender que en este caso ambas cajas están puestas sobre un plano, pero yo podría tener situaciones en donde la caja, si yo miro solamente la vista superior, pareciera que están las dos asentadas sobre el plano, pero en realidad esta caja está más elevada que la otra, ¿sí? Entonces eso es lo interesante, que yo al tener varias vistas puedo trabajar con el objeto y puedo verlo desde diferentes opciones. Por norma general, los objetos cuando se muestran en esta posición, en esta visualización, que es una visualización que se llama de visualización de alambre. Es una visualización que no consume muchos recursos, por eso fíjense que no aparecen, digamos, el relleno ni nada por el estilo. Y es la típica que yo puedo cambiar esa situación haciendo clic en estos elementos. ¿Ven? Acá, por ejemplo, he cambiado y le he quitado las líneas laterales. Acá estoy viendo en sombreado. Y estos lo vamos a ver más adelante, que es para renderizado. Fíjense que haciendo clic en cada una de las vistas, yo puedo ir transformando y puedo visualizar el objeto directamente como si fuera una textura. Puedo cambiar la visualización, no les recomiendo, pero esto es en sombreado. Yo puedo decir cómo queda como si fuera un renderizado. Ven que cada vez que puedo decirle que sea semitransparente, puedo decirle que la visualización sea como tipo de rayos X, no quedó, o técnica, ven. Miren, lo interesante de esta, por ejemplo, que yo puedo trabajar y puedo ver
qué es lo que se ve y me muestra las aristas que están escondidas ahí atrás, me las muestra en discontinuo. ¿Ven? O sea, permite trabajar o más artísticos, que estos ya son, no se los recomiendo porque consume mucho recurso y la verdad que no tiene sentido trabajar porque vamos a trabajar con otras cosas para hacer este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, digamos, Rhinoceros lo trae y nosotros vamos a trabajar normalmente con la estructura alámbrica, que es esta que les contaba. Ven cómo aparece el objeto. Esta no consume muchos recursos porque solamente me está mostrando las aristas y los bordes. Y si necesito ver la textura para poder ver mejor el objeto, directamente hacemos clic acá y me genera un sombreado que la verdad que permite entender muchísimo mejor el objeto y mucho más interesante. Vale, ¿qué más podemos hablar? Una de las particularidades que ya habrán visto que las utilicé recién es esta idea de poder mover y poder transformar de algún modo la posición del objeto dentro del espacio. Cada vez que yo hago clic en un objeto, tengo que tener automáticamente, ven que acá dice Gumball. Si yo aprieto este botón, me aparecen estos simpáticos ejes, estas flechitas de colores, que en realidad son las flechitas de colores de los ejes. El eje Z, donde yo puedo mover el objeto hacia arriba o hacia abajo haciendo clic. El eje en este sentido, que es el eje Y. ¿Cómo sé que es el eje Y si no sé? Fíjense que acá me lo está diciendo, ¿ve? El Z está arriba, el Y va en este sentido y el X va en este otro sentido. Y acá tengo la otra posición para moverlo, ¿sí? Si yo quisiera, por ejemplo, que el objeto deformarlo, fíjense que aparecen estos objetos, estas pequeñas cajitas, que si yo hago clic acá y arrastro, la caja puede crecer o puede hacerse, más delgadita, ¿ven? Y si ahora hago clic en el otro sentido, puede crecer también en este otro sentido. Y si ahora hago en este, puedo hacerla crecer o puedo achicarla, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Lo voy a hacer más grande para que se vea mejor. También puedo girarlo este objeto. Ven que tiene acá tres como especie de curvitas y estas curvitas lo que hacen es producir cómo se puede girar el objeto. El objeto se está girando ahora en el plano Y. Si yo lo pongo en el rojo, va a girar en este otro plano. Y si usamos el verde, va a girar en este otro plano, ¿sí? ¿Por qué está girando así no libre? Porque tengo puesta el ortogonal. Si yo ahora suelto, ven cómo gira libremente sin ir haciendo esos saltos que estaba produciéndose inicialmente. El ortogonal es terriblemente útil porque en realidad me permite que digamos, las direcciones tengan el sentido del eje y cuando veíamos en la rotación ven que se va haciendo saltos con determinados ángulos, ¿sí? No lo está haciendo libremente. Si lo pueden quitar o lo pueden poner sin ningún problema. Otro elemento que también es muy útil es este que tenemos aquí, que es este de referencia de objetos. El referencia de objetos, fíjense que es el parecido a lo que serían los OFNAT en AutoCAD o en 3D Studio Max. Que lo que hacen es, fíjense que acá los tengo, cuando yo los activo, puedo decirles qué quiero que tome como referencia. Por ejemplo, le puedo decir que tome el fin, el medio, el centro y los internos, los cuadrantes, obviamente, los nodos y los vértices. Entonces, por ejemplo, yo podría decirle que voy a mover un objeto. Fíjense que estoy escribí las tres primeras letras y ya me aparece mover. Y le digo que quiero mover desde ese punto y quiero que se conecte con este otro punto. ¿Ven? Entonces eso es genial porque me permite poder trabajar y poder modificar objetos y hacerlos que coincidan perfectamente sin ningún problema. Esto me hubiera costado muchísimo hacerlo, digamos, en una situación que no tuviera conectado las referencias de objetos. Y cuando no lo necesito, lo puedo desactivar. Aunque la verdad que se utiliza tanto en Rhinoceros que
que no hay problema para poder dejarlo. Otra herramienta que es muy, muy útil en este caso es esta que tenemos acá, que es Smart Track, que se activa, si se fijan, haciendo clic cuando se pone en negritas, quiere decir que está activada. Y van a ver cuán útil es esta herramienta. Supongamos que tenemos una línea, vamos a trazar una línea así. Y fíjense que quisiera trazar, seguir trazando líneas, pero supongamos que esta línea quiero que esté a esta altura. Bueno, fíjense, me acerco hasta el punto, no hago clic en el punto, sino que me acerco, lo toco, y si deslizo el ratón, miren cómo está trazando. Voy a hacerla más grande a la vista para que se vea mejor. Supongamos que hago la primera, hago la segunda, hago, no sé, una tercera, y me acerco al punto. Y al acercarme al punto ahora me deslizo y ven cómo aparece esa línea gris clarita. Entonces, rápidamente yo puedo decir, bueno, perfecto, puedo trazarme hasta por acá y ahora sí quedó alineada. Imagínense que tengo, por ejemplo, no sé, estoy trazando así, así y quiero ahora tomar como referencia ese punto. Entonces tomo ese punto. ¿Ven? Y me traza una línea que me permite poder ir haciendo formas de un modo mucho más, digamos, organizado. Esta herramienta es muy, muy útil. Rhinoceros tiene la particularidad que tiene diferentes tipos de geometría. Tiene las curvas, donde fíjense cómo me ha cambiado las herramientas que tiene Rhinoceros. Tengo superficies, tengo sólidos, tengo una geometría especial que se llama sub-D, que es fantástica para crear formas orgánicas, para crear, por ejemplo, terrenos, bueno, crear formas que no son ortogonales. Y tengo por fin las mallas, que también permite generar estructuras también bastante orgánicas, digamos, bastante irregulares. En líneas generales, se trabaja con una combinación entre diferentes de acuerdo al proyecto y de acuerdo a lo que quiero realizar. Supongamos que quiero construir vamos a hacer cosas muy, muy básicas. Si quiero, por ejemplo, construir una caja, selecciono acá una caja, ven que aparece ahí, y hago el primer punto, arrastro, segundo punto, y me pide el tercer punto, y automáticamente se ha creado la caja. Fíjense que Rhinoceros tiene varias geometrías. Tiene cajas, cilindros, esferas con diámetro, tiene una especie de forma medio elipsoide, tiene unas hermosas parábolas. ¿Ven? Tiene otros objetos como conos o pirámides, conos truncados. Fíjense que cada vez que hago un clic con el botón izquierdo del ratón, me va tomando coordenadas. Y esto es importante que siempre tengan presente cuando vayan a empezar a trabajar con geometría. Fíjense, supongamos que voy a hacer una geometría como un tubo. Selecciono el tubo, hago el diámetro. Fíjense que me está pidiendo el diámetro interno automáticamente. Hago otro clic y ahora solamente tengo que hacer la altura. Y ahí tengo mi cilindro. ¿Sí? Supongamos ahora que yo quiero desplazar este cilindro en el eje X. Fíjense, selecciono la flecha y automáticamente se me abre una ventana. Entonces yo le digo que quiero moverlo, por ejemplo, 2000. Y ahí se nota el movimiento, ¿sí? Lo mismo sucede con la escala. ¿Ven? Yo quiero que esto sea el doble. Y me permite poder deformarlo al objeto sin problema.
Un elemento importante para configurar lo que son las características del programa la vamos a encontrar en donde dice en la parte de herramientas. En herramientas, en opciones, y fíjense una particularidad. Tengo en negritas que dice propiedades del documento y otro título en negrita que dice opciones de Rhino. Esta parte corresponde a los elementos que yo puedo configurar específicamente del archivo donde yo estoy trabajando. Si yo modifico algo de este archivo y se lo envío a un compañero o una compañera, ese archivo lo va a abrir mi compañera, mi compañero, con las características que yo haya modificado acá. En cambio, opciones de Rhino son las configuraciones propias del programa, pero en mi ordenador. Entonces, si yo envío el archivo, pero yo modifique algo de acá, solamente yo voy a tener esas modificaciones. Vamos a hacer dos cositas muy breves. Después miren las características, intenten no tocar porque la verdad que funciona muy bien por lo que viene por defecto. Pero sí vamos a necesitar configurar acá en la parte superior lo que son las unidades. Selecciono unidades y fíjense que por defecto me viene en milímetros. Yo voy a seleccionar que quede en metros. Si no tuviera nada más que tocar, bueno, acepto y automáticamente mi archivo quedaría configurado en metros. Pero vamos a utilizar otra cosita más. Nos vamos a ir a la parte del ratón y le voy a decir que voy a ejecutar el macro. Yo ya lo tengo configurado, entonces no me aparece, pero voy a seleccionar macro y les va a permitir habilitar para que hagan un tilde acá, donde dice manipular vista. Y en manipular vista van a seleccionar encuadre la primera. Esto lo que permite es que yo pueda trabajar con objetos y no tenga, digamos, lo que es el movimiento, lo que es la rotación, etcétera, etcétera, no tenga que ir y seleccionar la herramienta para hacerlo. Esto ya lo vamos a ver un poquito ahora. Y lo segundo que voy a tocar va a ser el botón derecho del ratón. Al habilitar esta opción, me permite que al apretar el botón derecho, automáticamente lo puedo utilizar como si fuera un enter o me repita el último comando, sin necesidad de tener que abrir un submenú para seleccionar esa herramienta y después hacer eso. O sea, me está acortando un montón de opciones. Bueno, no toco nada más por el momento, digo aceptar. Me dice OK y miren lo que acabamos de hacer. En primer lugar voy a dibujar una caja como para que se vea algo. Y fíjense, si yo aprieto el botón derecho del ratón, automáticamente puedo hacer rotación. ¿Ven? No necesito irme hasta acá arriba y seleccionar esta herramienta, sino que directamente hago rotación sin ningún problema. Y otra cosa que puedo hacer es, si aprieto la ruedita del medio del ratón, puedo hacer paneo, ¿ven? En lugar de irme hasta acá y seleccionar la manito, directamente hago paneo sin tener que seleccionar la herramienta. Eso me acorta muchísimo y me hace ganar tiempo. Y otra cosa que tiene fantástico es que ahora también puedo utilizar la rueda del ratón haciéndola hacia adelante o hacia atrás para hacer zoom. ¿Ven? Y lo que les decía es que con respecto al botón derecho, miren, supongamos que estoy trazando líneas, hago Enter, y en lugar de hacer Enter con el teclado, directamente puedo hacer Enter con el botón derecho del ratón. Pero si ahora lo vuelvo a apretar al botón derecho del ratón, fíjense, me ha traído la última herramienta que he utilizado. Entonces puedo ir trazando líneas, Enter, sigo dibujando, Enter. ¿Ven? Todo esto lo estoy haciendo solamente con el botón derecho del ratón, sin tener que irme hasta acá, seleccionar, apretar el teclado, etcétera, etcétera. Eso me garantiza, digamos, que tenga mayor velocidad en el trabajo. Otro elemento que es muy útil si estoy trabajando con formas geométricas regulares es el tema de la grilla. ¿Ven? Esta parte de la grilla que la vemos en la parte inferior, ¿sí? Y si vemos en las otras vistas, van a ver que aparecen tanto en la vista superior, en la vista frontal y en la vista derecha, aparecen las grillas. Si yo quisiera trabajar utilizando la grilla, tendría que activar este botón que está acá abajo que dice forzar grilla, ¿ven? Y cuando lo activo, aparece
digamos en negrita. Pero tendría que configurar también las características, las dimensiones de la grilla. Y eso se configura en donde vimos también recién hace un ratito. Voy a herramientas, opciones, y fíjense, habíamos trabajado con lo que eran las unidades recién y lo habíamos puesto en metros. Bueno, acá arriba aparece el tema de la rejilla. Si se fijan, la rejilla dice, número de líneas de rejilla dice 70. Ese 70 corresponde a esta dimensión que aparece de la grilla que yo estoy visualizando en la perspectiva. Lo voy a agrandar a esto para que vean lo que sucede cuando modifico. Voy a herramientas, opciones, me voy a rejilla y fíjense, dice 70 y supongamos que ahora pongo, no sé, 200. Y fíjense, ¿ven? Aumentó las dimensiones de la rejilla de la base. Después dice espaciado de las líneas de rejilla secundaria y líneas principales cada. No sé si logran verlo en el vídeo, pero seguro lo van a ver en sus propios ordenadores. Es que aunque la rejilla, voy a cerrar esto de nuevo, aunque la rejilla se ve con este cuadriculado, si yo me acerco, aparece una situación donde tengo líneas oscuras que me van marcando cuadrados más grandes y después líneas más pequeñas, más delgadas, que me van marcando cuadraditos más delgados. Bueno, las más oscuras son las líneas principales y las más claritas, más delgadas, son las líneas secundarias. Y eso es lo que me permite configurar en herramientas, opciones, rejilla. Entonces, le digo que la dimensión de la rejilla va a ser de 200 y le digo que las líneas de la secundaria va a estar cada 1 metro y que las líneas principales van a estar cada 5, supongamos. Entonces le digo aceptar y ahora yo sé que cada uno de estos cuadraditos pequeñitos mide 1 metro y que los cuadrados grandes miden 5. Entonces yo podría trazar un prisma sin necesidad de medir. Activo fuerza rejilla y digo, bueno, vale, quiero que un prisma que mida de 10 por, no sé, qué sé yo, de 20 por 10. Hago un clic acá, el primero sé que son 5, 10, 15, 20. Y dijimos por 10, 5, 10. Listo. Y ahora hacia arriba. Yo sé que los primeros 5, voy a ponerlo en vista, ¿ven? Estos son 5, estos son 10 y ahí lo tenemos al prisma perfectamente en dimensiones y sé que está en la dimensión correcta, ¿sí? ¿Qué otra cosa podemos ver del tema de la rejilla? Perdón, de las opciones. Vamos a configurar, por ejemplo, en los alias aparecen cuáles son todas las opciones de atajos de teclado. Los atajos de teclado me permiten que yo puedo trabajar con los atajos que vienen de forma por defecto, pero además podría crear nuevos atajos para ir agregando en esta situación. ¿Cómo vamos a configurar los alias? En el caso de, supongamos que tengan su propio ordenador y quieran configurarlo para sus casas, bueno, es muy fácil de configurar un alias nuevo. Solo que hay que tener una particularidad. Fíjense que aparece el alias, que es el comando, digamos, el atajo de teclado que ustedes van a escribir, y después dice el macro de comando. Fíjense que el macro de comando tiene una particularidad, tiene un formato medio extraño, tiene tiene a veces signos de puntuación, tiene un guión bajo, bueno, tiene unas cosas raras. ¿Y de dónde saco esa información? Bueno, muy fácil. Supongamos que yo quiero hacer el macro de una línea, supongamos de esta línea. Fíjense que cuando activo la línea, me aparece acá arriba, dice el comando y dice guión bajo línea. Entonces ese comando yo lo voy a seleccionar al guión bajo y línea, control C, me lo guardo y ahora voy a herramientas, opciones, busco alias, acá, y le digo nuevo. Y acá en nuevo tengo que escribir una tecla que no esté, digamos,
Supongamos le digo que sea, no sé, QW. Y donde dice macro, pego lo que he guardado antes. Le digo aceptar. Y si ahora yo oprimo QL, automáticamente, ven, me aparece para que yo empiece a trazar línea. ¿Ven? Eso me permite poder trabajar y poder hacerlo mucho más fácil y poder personalizar mis comandos de una forma muy, muy sencilla. Supongamos que me agarró así de pronto y me quedó la escena ahí perdida. Y tendría que ir con la rueda del ratón hasta que me acerco. No, mucho más fácil. Hago acá, clic en, ven esta lupita con los objetos y automáticamente me hace digamos, se acerca hacia la forma. Esto además, si yo selecciono una figura y le hago, lo haría muchísimo más preciso. Supongamos si esta escena fuera más grande todavía y me mostrara más objetos, si yo selecciono uno de esos elementos, puedo hacer un zoom más perfecto. Si yo quiero ver específicamente una parte y no quiero estar con la ruedita, bueno, selecciono esta lupa con la ventanita. Entonces, por ejemplo, hago clic y me aparece, ven, me aparece este objeto mucho más preciso. Hemos hablado entonces de cómo crear algunas geometrías, hemos hablado de algunas herramientas básicas, pero faltan unas herramientas que son fundamentales. Una de las herramientas fundamentales y que marcan un cambio importante en todo esto son las herramientas de las capas. Si han trabajado con AutoCAD o trabajan con algún otro programa como Illustrator, Photoshop, ese tipo de programas, bueno, esto lo conocen. La idea y la posibilidad de poner objetos en diferentes capas y tener control sobre esas capas. Y eso es lo fascinante que tiene. ¿Por qué? Yo ahora hasta este momento, todos los objetos que estoy dibujando están puestos todos en la capa predeterminada. Por defecto, Rhinoceros me crea 5 capas. Por defecto vienen esas 5 capas. Pero yo puedo crear capas nuevas. Puedo ir creando nuevas capas. Fíjense que acá aparece una especie como de símbolo de pizza. Entonces haciendo clic ahí me va creando una nueva capa y puedo ponerle el nombre que quiera. Incluso puedo cambiar el nombre de estas capas. Hago clic ahí y fíjense que me aparece cambiar nombre y puedo ponerle el nombre que yo quiera. Eso, si no les aparece, les debería aparecer, pero si no les aparece, la tienen acá, que es como esa pizza con la bandera de Holanda, ¿ven? Entonces, ustedes seleccionan y les debería aparecer. Esto, para algunos, a veces, digamos, pueden hacer clic y arrastrar y se la llevan y la tienen flotante. Yo les recomiendo que no, sino que la tengan todas las capas acá juntas. Esto viene en una serie de herramientas que son capas, las propiedades del objeto. Fíjense que cada vez que selecciono un objeto me da toda la información de ese objeto. Me aparece la visualización, que esto es cómo se está visualizando ese objeto. Y me aparece acá una cosa que es alucinante que viene en Rhinoceros. Si quiero que se pegue nuevamente, me voy aproximando y automáticamente se pega. ¿Ven? Y también puedo hacerla más grande si necesito mayor tamaño. Vale, les decía que la particularidad que tiene estas capas es que permiten trabajar y poder, digamos, modificar las propiedades del objeto. Entre las propiedades que tienen es obviamente la idea. Todos estos objetos, les decía, están puestos en predeterminado. ¿Ven? Todos están en predeterminado. Pero yo podría seleccionar, por ejemplo, el cilindro y le digo que el cilindro, fíjense, acá abajo también están las capas. Fíjense que me está marcando predeterminado y yo les digo, no, yo quiero que el cilindro esté en la capa 2. Y automáticamente, fíjense que el color de la capa 2 es el violeta y automáticamente me está tomando el color violeta. Fíjense que tiene una especie de bombillas. Esas bombillas, si yo hago clic en la bombilla, se apagan automáticamente y me oculta el objeto. O supongamos que este objeto está bien puesto, está ahí bien posicionado, pero yo no quiero que por X motivo se vaya a mover ese objeto, lo toque o se borre, no sé. Entonces tengo un candadito acá al costado que si haciendo clic
fíjense que todo lo que está en la capa 2 está pegado. Entonces no me deja seleccionarlo, no me deja moverlo, nada. Me lo visualiza, lo puedo ver por todos lados, qué sé yo, pero no puedo cambiar de posición ni producir ninguna operación directamente sobre ese objeto. Puedo tomar el cilindro y ahora el cilindro me voy acá abajo y le digo que quiero que esté en la 4. Vamos a poner, le voy a decir que esté, no sé, en la primera. Y estos dos les voy a decir que esté en la última, que es esta de las letras raras. Fíjense, está en negro, no me gusta el negro. Entonces hago doble clic y le digo que vamos a usar, no sé, por ejemplo, el amarillo. Y automáticamente el objeto tiene el color y el, digamos, del layer. Entonces yo puedo apagarlo. Ahora viene lo bueno. Hemos visto que puedo utilizar las capas y quedarme con algunos objetos. Esto es muy útil cuando estoy trabajando con diferentes elementos para poder ocultar, poder trabajar, poder seleccionar objetos distintos. Hemos visto cómo puedo apretar, digamos, congelar objetos para que no se muevan. Hemos visto cómo se cambian colores. Y estos materiales, cuando veamos propiedades y cómo se puede renderizar, vamos a ver cómo se pueden agregar materiales y ponerle propiedades a esos materiales. Otra particularidad, digamos, que tiene para ancho de impresión, estilos de code, estilos de líneas, etcétera, que bueno, que aparecen digamos, si estuviéramos trabajando con un objeto bidimensional, como por ejemplo traer un plano de AutoCAD. Van a ver que todas las propiedades que venían de un plano de AutoCAD se van a quedar acá configuradas sin problemas. Vale, otra de las particularidades es que yo tengo acá arriba, yo les mostré que teníamos esta que era para mover, esta que era para girar, digamos, el objeto, y fíjense que acá tengo diferentes opciones de hacer zoom. Este zoom es el de la ventanita, que directamente nosotros lo vamos a hacer con la ruedita del ratón. Este zoom para hacer en una parte específica de la escena. Este zoom para encuadrar toda la escena. Y después tenemos otros tipos de zoom, como zoom dinámico, bueno, que esos directamente los podemos ver más adelante. Hemos visto las capas. Ven esta que aparece como la especie de bandera de Holanda, donde si en algún momento les desaparece de acá, bueno, la tienen acá. Y aparece otra herramienta muy importante que la tenemos acá, que es este círculo cuadrado y este triángulo que tiene encima un pequeño triangulito de color. Y es muy útil porque, por ejemplo, me permite seleccionar objetos. Si yo hago clic directamente ahí, fíjense, me ha seleccionado todos los objetos a la vez. Pero tiene una particularidad interesante acá, que es que me permite seleccionar por diferentes opciones. Por ejemplo, supongamos que yo quiero deseleccionar, en lugar de hacer escape para deseleccionar, yo podría haber apretado este botón y se deselecciona. Y acá hay uno que funciona muy bien, que es selección por capas. Fíjense, me abre automáticamente las capas y yo le digo que quiero seleccionar los objetos que están en la capa amarilla. Hago clic y automáticamente me ha seleccionado estos dos objetos. Me ha seleccionado esta caja y me ha seleccionado esta parábola. Estos son muy útiles porque muchas veces tengo un montón de objetos. Imagínense que tengo todas las carpinterías en una capa. Y ponerme a seleccionar una a una las carpinterías para, no sé, cambiarle el material o cambiarle el color es muy engorroso. Entonces directamente me voy acá arriba y le digo, acá arriba, y le digo, quiero que selecciones todas las capas que estén en carpintería. Le digo OK y automáticamente me selecciona todas las capas que están en carpintería. Bueno, esta es una primera introducción de Rhinoceros. Prueben, jueguen y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Chau.